días, estimado señor Elemer Tibor Borsos Rodríguez. Bienvenido a esta vista pública para postulantes al Tribunal Constitucional. Hemos establecido un protocolo en el que se le conceden a usted 5 minutos de presentación libre para que usted presente al Consejo sus credenciales académicas, su hoja de vida, así como cualquier otro elemento que usted entienda pertinente para la evaluación que realizaremos. Concluida esa parte, entonces los miembros del Consejo le harán preguntas en un plazo no mayor de 15 minutos. Tiene usted la palabra y le deseamos la mejor de las suertes. Muy buenos días, distinguida señora vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y muy buenos días a las distinguidas consejeras y consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura. Quien os dirige la palabra es el licenciado Elemir Tibor Borsos Rodríguez, nacido el 1 de septiembre de 1968 en Santo Domingo, Distrito Nacional. Realicé la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña desde el año 1987 al año 1992, un periodo de 5 años, graduándome de licenciado en Ciencias Jurídicas con la distinción de cum laude. Posteriormente, en ese periodo, terminando la carrera, dentro de mi servicio como servidor público, ingresé años después, en enero de 1993, a la Junta Central Electoral. En ese periodo terrible que se vivió en esas elecciones del año 1994, que fueron las que trajeron como producto lo que estamos viviendo el día de hoy, que por los acuerdos que se arribaron posterior a la elección de 1994, surgió en la Constitución que se dictó en 1994 el Consejo Nacional de la Magistratura para la elección de los jueces. Posteriormente realicé, ya trabajando en esa institución y para formarme más, realicé una maestría en estudios judiciales también en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña. Esos estudios los terminé con el grado de summa cum laude y saliendo también de esa maestría entonces ingresé al Ministerio Público con la posición de ayudante del Procurador Fiscal, hoy adjunto del Procurador Fiscal. Ahí estuve un periodo desde el año 1996 hasta finales del año 2002. Dentro de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional y en particular laborando todo tiempo en la Suprema Corte, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Primero hice 2 años como calificador y posteriormente hice casi 5 años como Ministerio Público en Cámara, en audiencia pública. Ahí conocí a la magistrada, hoy magistrada Procuradora General de la República, que en esos años era la jueza de la primera Cámara. Conocí al juez Severino, que fue con el primer juez que trabajé. Conocí en la sexta a Julio Canor Alfao y también conocí al magistrado Jorge Reyes, a todos los demás magistrados que formaban el tren judicial en esa época y los ministerios públicos de esa época, que todavía muchos de ellos siguen elaborando dentro del Ministerio Público. Dentro de mi formación académica posteriormente hice un posgrado en el año 2010 en la Universidad de Castilla-La Mancha en Derecho Constitucional, Procesal Constitucional y Derechos Públicos. Ese posgrado lo fortalecí 2 años después haciendo la maestría en la misma universidad en España de Castilla-La Mancha. Al día de hoy, dentro de mis 29 años de abogado, ocupo la posición de letrado de adscripción temporal en el Tribunal Constitucional. Y con el debido respeto, en mi formulario de solicitud está toda mi hoja de vida de todo lo que he trabajado previo a eso. Al día de hoy tengo 8 años y 5 meses laborando
dentro del despacho del juez segundo sustituto del magistrado presidente, el magistrado Lino Vázquez Samuel. Estoy a su entera disposición porque en el formulario de solicitud está toda mi hoja de vida laboral y profesional y estoy a su entera disposición. Muchas gracias. Ahora vamos a proceder a darle la oportunidad a los miembros del Consejo para que puedan entonces ellos plantearles sus preguntas. Adelante, magistrada. Muchísimas gracias, señora vicepresidenta. Buenos días, licenciado. Una pregunta, porque como usted trabaja en el Tribunal Constitucional, luego de la sentencia del 29 de marzo de 2012 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Jim contra la República Dominicana, sobre el problema de la apatriedad, que podría generar la aplicación literalista del artículo 18.3 de la Constitución de la República de 2015. ¿Anticipa usted alguna forma de compatibilizar mediante interpretación dicho artículo, o sea, el 18.3, con el fallo de la Corte Interamericana? ¿Qué piensa usted? Sobre la situación de apatría. Sí. La situación de apatría, o sea, no, si bien no solamente está en esa sentencia, o sea, yo integré en el año 2013, yo fui el último letrado de adscripción temporal del Tribunal Constitucional que tuvo a bien laborar en la Corte Interamericana de Derecho, en la Corte Internacional de Derechos Humanos, allá en Costa Rica. Estuve desde el 5 de septiembre del año 2013 hasta el 5 de diciembre del mismo año. Y esa situación de apatría, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando va a tomar una decisión en cada señalización de cada derecho y cada situación de esa naturaleza, pone en pie de página todos los precedentes relacionados con una decisión en particular y sobre ese tema de manera particular. La situación de apatría es una situación que se ha vivido en este mundo desde sus inicios, de que una persona no se vea privada de su nacionalidad, porque eso es parte de su ciudadanía, de su situación como persona, como individuo, como ser humano, como parte de su dignidad. Entonces, sí, o sea, ustedes tienen que entender, y lo saben tal vez mejor que yo, que nosotros nos nutrimos el Tribunal Constitucional, y usted puede ver los inicios del Tribunal Constitucional, de que siempre se nutrió en muchas de sus decisiones para fundamentar muchos derechos fundamentales de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esas situaciones sí son compatibles, o sea, el concepto de las concepciones desarrolladas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre apatría también le son aplicables al Tribunal Constitucional, porque le son vinculantes, porque al formar parte la República Dominicana del convenio de la Corte, del convenio de San José, que es el que integra la Corte, esas decisiones nos son vinculantes a nosotros por ese convenio. Si entramos en otro tema que ya es, y cuando usted comenzó a hablar, pensé que su interrogante iba en ese sentido. Si estamos hablando de la sentencia 256-14, que es en la que el instrumento que declaraba la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la declaró inconstitucional, y en principio eso rompió, por qué no decirlo, los vínculos, los acuerdos existentes dentro de ellos, la situación de participación y de que teníamos ambos tribunales, y por eso les resalté que yo he sido el último, y fue producto de esa sentencia del 2014, fue la sentencia 256-14. Esa sentencia declaró inconstitucional el instrumento que reconocía la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo declaró, y el fundamento de esa declaración de inconstitucionalidad es que había se cometió
de parte, vamos a decirlo así con el debido respeto, del presidente de la República, una inconstitucionalidad formal. ¿Qué es esa inconstitucionalidad formal? Que no se agotaron los procedimientos dentro del Congreso Nacional para que fuera legítimo ese instrumento. Al tribunal analizar esa situación de no cumplirse con el mandato constitucional, entonces por eso la declaró inconstitucional. Si no queremos ir un poquito más lejos de qué efecto ha tenido esa sentencia, ya ahí tendríamos que irnos directamente al pacto. No basta con la sentencia nuestra para decir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por esa decisión, ya no tiene competencia sobre la República Dominicana para decidir cualquier caso. Tiene que agotarse un procedimiento que inicia con la denuncia del presidente de la República a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de su deseo de que la República Dominicana no siga siendo parte de la competencia de dicha Corte. Y tienen que cumplirse los plazos que establece el convenio para que entonces eso pueda tener, cumplido con el debido proceso ya establecido por el convenio, entonces tener efecto, pero no basta con la decisión del Tribunal Constitucional. Muchísimas gracias, licenciado. Siempre a las órdenes. Gracias. Vamos ahora a proceder a darle la palabra al senador Bautas Rojas, por favor. Gracias, honorable vicepresidente. Licenciado Borso Rodríguez, justamente yo me orientaba hacia el tema de lo vinculante de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación a República Dominicana. Y usted ha aclarado bastante algunos temas. Pero yo le preguntaría ahí mismo, ¿qué usted sugeriría? ¿Qué usted sugeriría? Usted dice que ya el Tribunal Constitucional no puede llegar más lejos. ¿Usted entiende que es competencia del Poder Ejecutivo desvincular la República Dominicana de ese organismo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Sí, voy a decir un detalle más que no dije anteriormente. Ese proceder del Tribunal Constitucional en la sentencia 256-14 es lo que se llama en derecho constitucional, en derecho procesal constitucional, una revisión de convencionalidad, es el término. Ahí se analizó la convencionalidad, no directamente hablando de la convención, sino hablando directamente de un instrumento relacionado con ella que tuvo como intención dar esa competencia. Ya contestando su pregunta de manera particular, sí, el poder tiene que haber una intervención porque está dentro de sus atribuciones. Si nos vamos al artículo 155 de la Constitución, en el cual están reconocidos todas las atribuciones que tiene el presidente de la República, dentro de ellas están firmar tratados con los diferentes estados, en principio de la Unión que seríamos americana y por qué no decirlo también con todos los países del mundo. Entonces, si estos tratados de manera particular tocan situaciones de derechos humanos, entonces el Tribunal Constitucional, como ya lo sabemos por su artículo 185.2, realiza el control de convencionalidad. Entonces, sí, tendría que intervenir el Poder Ejecutivo directamente, ya dada esa sentencia, ya no existiendo otro instrumento que pretenda darnos hasta ahora otra vez reconocerle esa competencia a la Corte, faltaría como parte del debido proceso, porque eso es lo que tiene que agotarse, el debido proceso, ya que en nuestra Constitución está en los artículos 68 y 69. Entonces, este país tendría que agotar el debido proceso denunciando su intención de no formar parte de ese convenio
o sobre ese particular, para ser más preciso, no interesarle del convenio, que la Corte tenga competencia para juzgar a la República Dominicana, y entonces ahí se inicia ese procedimiento con la intervención del Poder Ejecutivo para que entonces la Corte tome en cuenta las demás fases del proceso establecidas en el mismo convenio sobre los plazos y entonces se acepte o no esa competencia. No sé si satisfago su respuesta con esto. Muy bien, ahora le damos la palabra a nuestro compañero Pacheco. De acuerdo a lo que usted ha explicado aquí, se ha manifestado sobre la vinculación o no de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre una u otra sentencia en particular. Ahora, en el aspecto general, en el contexto general, mi pregunta es, de acuerdo a su criterio, ¿son vinculantes las decisiones de esa Corte a la República Dominicana? ¿Sí o no? Sí, mire, dentro de los 13 principios rectores que figuran en la Ley 137-11, está el principio de vinculatoriedad. Es un principio que rige esa ley y está en el artículo 7 de nuestra norma 137 del 13 de junio del 2011. Ese principio de vinculatoriedad, y ya cuando analizamos la misma Constitución, cuando trata la situación del presidente, como ya la mencioné, la facultad que tiene el presidente de suscribir tratados que no necesariamente tienen que ser de derechos humanos, pueden ser de índole comercial y en otras materias. Perdón, ahí tuve un pequeño lapsus. Repítame la pregunta, perdón, para hilar, para otra vez tomar el camino. De la Corte son vinculantes o no allá. En sentido general, porque Sí, usted entonces, habló ahorita sí, sobre entonces, una sentencia u otra. Ahora yo quiero saber en el contexto general. Muchísimas Las gracias. decisiones de la Corte son Sí, vinculantes a la República Dominicana, ¿sí o no? Voy para allá. Como ese tratado en particular de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se cumplió con el debido proceso de él ser legitimado por el Congreso de la República en el momento que se hizo, ese tratado, si partimos de la Constitución del 2010, y eso se mantiene en la Constitución del 2005, desde que fue aprobado, y como es un tratado anterior a esa Constitución, de conformidad con el artículo 277 de la Constitución, y con el artículo 53 también de la misma, pero ya eso en particular sobre la revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales, forma parte del bloque de constitucionalidad. ¿Qué quiere decir que forma parte del bloque de constitucionalidad? Ese tratado se pone al mismo nivel de la Constitución de la República. Entonces, esa vinculatoriedad desde el punto de vista internacional, desde el punto de vista del derecho comparado, hace que las decisiones de esa Corte Interamericana con carácter internacional sean vinculantes para la República Dominicana. Así, el artículo 31 de la Ley 137 establece esta vinculatoriedad desde el punto de vista interno de nuestro país, explicando claramente de qué manera se mantienen, o sea, qué es un precedente, qué obligación se tiene con los precedentes, que son obligatorios para todos los tribunales y todo el orden para los poderes y todo el orden público. Pero si lo vemos desde un punto de vista más amplio, que es a nivel internacional, pues entonces, vuelvo y reitero, desde que este tratado forma parte del bloque de constitucionalidad, entonces vinculante para la República Dominicana. Muchas gracias. Siempre, presidente. Licenciado Borsos, ¿pudiera usted mencionarnos los principales criterios establecidos por el Tribunal Constitucional en torno a todo lo que tenga que ver con transparencia y ética en la administración pública? El Tribunal Constitucional, en muchas decisiones en materia administrativa, ha establecido el principio de la buena administración
Y eso se ha visto ampliamente. O sea, cada vez que el tribunal ha conocido una decisión en la cual, sea entre partes contrarias, sean instituciones del Estado, poderes, sean los ciudadanos contra alguna institución del Estado o algún poder, siempre ha establecido el principio de la buena administración, pero ese principio de la buena administración está basado en el debido proceso de ley. Está basado en el artículo 68 de la Constitución, tutela judicial efectiva, o sea, accesibilidad a los tribunales, fácil accesibilidad a los tribunales, fácil accesibilidad a cualquier tipo de cuestionamiento, a cualquier tipo de litigio, que puede ser inclusive en el ámbito administrativo, en cualquier materia disciplinario, fácil acceso. Entonces, debido proceso, los procedimientos establecidos por la ley para que se agote cada uno de los procedimientos dentro de cada materia. Entonces, esa misma exigencia se le hace a la administración. Yo le voy a poner un ejemplo, si se me permite, que como letrado muchas veces uno ha celebrado y en otras veces lo ha sufrido. Hay muchísimos casos de la Policía Nacional, o tanto oficiales, miembros de la Policía Nacional de bajo rango o oficiales de la Policía Nacional. Son despedidos estos oficiales. Estos oficiales actúan dentro del debido proceso por medio de un amparo ante el Tribunal Superior Administrativo dentro del plazo de los 60 días desde el momento que parte desde el momento que se entera que han sido perjudicados por su despido hasta el momento que interpone. Eso se hace dentro del plazo de los 60 días. Hizo la interposición bien de la acción de amparo. Esta la conoce un tribunal de primer grado, que debe ser, para que sea correcto, eso, ante un tribunal, ante el Tribunal Superior Administrativo. Perdón, debe ir terminando. Sí, cómo no. Entonces, si se determina, por ejemplo, que la dirección de la Policía Nacional, la jefatura de la Policía Nacional, no agotó para despedir a ese policía el debido proceso, o sea, no solamente, según dice la nueva ley, investigarlo con las instituciones internas, sino que dentro que antes de despedirlo se juzgue bien, se realice bien el juicio disciplinario, y después de realizado ese juicio disciplinario que se decidiera expulsar a esa persona. Si hablamos de un oficial, que el presidente de la República se le solicite ¿cómo se llama? A la dirección interna, que decida tramitarlo al presidente y que el presidente dé autorización para el despido. Si no se cumple con ese debido proceso, si no se le respeta su derecho de defensa, entonces se viola el principio de la debida administración. Muy bien, muchísimas gracias y que pase muy buen día. Gracias por su comparecencia. Gracias a ustedes. Recibimos en este momento al próximo postulante en la mañana de hoy, Úrsula Josefina Carrasco Márquez.